El Holocausto. Decisión. El 15 de septiembre de 1941, la estrella amarilla fue introducida en el Tercer Reich. Todavía me parece ver a mi madre sentada cosiendo estrellas amarillas en la ropa. Protesté, ya lo hacía de niño, y le dije a gritos, no me la pondré. Pero mi padre me replicó, llévala con orgullo. Y yo la llevé con orgullo. Estas escenas provienen de un documental de propaganda de octubre de 1941 en Stuttgart. Más de 200.000 semitas vivían todavía en Alemania y Austria. De repente se vieron miles de estrellas amarillas. ¿Es que todos los vecinos eran judíos? Levantábamos las manos sorprendidos e incrédulos. ¿Hay tantos judíos? La población no semita nos miraba como si fuéramos criaturas extrañas. Después, de repente, al tercer o cuarto día ningún alemán te miraba en la calle. O bien volvían la vista para no mirarte o lo hacían sin expresión, igual que si fueras transparente como el cristal. Berlín, 1932. Ensayo del coro para el Yom Kippur, el día de la expiación. 500.000 de judíos viven en Alemania. ¿Pero son alemanes? El sentimiento generalizado era de antisemitismo. Se sabía quién era judío. A los demás alemanes no se les preguntaba si eran católicos, protestantes o lo que fuera. Pero si alguien era judío, era alguien especial, diferente. Mientras tanto, Adolf Hitler hacía campaña en Berlín para el partido nazi. Uno de sus principales objetivos es que los judíos deben convertirse en ciudadanos de segunda clase. Más de 11 millones de alemanes le votarán en las elecciones de noviembre. ¿Pero fue Hitler el que originó el antisemitismo? Hay una cosa que debemos tener bien clara. Hitler no creó el antisemitismo. El antisemitismo es un veneno que había existido durante siglos. Y no fue un fenómeno exclusivo del imperio del Kaiser. Sus raíces son mucho más profundas. Los judíos son los culpables de la muerte de Jesús hace 2000 años. Son los asesinos de Dios, los profanadores de la hostia sagrada de la comunión. Lo han llegado a proclamar en su música, como en la Pasión de San Mateo y en otras. Así las gentes ya estaban preparadas cuando apareció Hitler. Las enseñanzas cristianas, permítame decir, no condujeron a Auschwitz, pero hallaron el camino. En la Primera Guerra Mundial se sembraron las semillas del antisemitismo entre los alemanes. Los radicales promovieron el odio contra los judíos en las trincheras y en la retaguardia. Después de la derrota alemana, en 1918, surgió un caos económico en Alemania. Y el país cambió. Pertenecíamos a la generación nacida entre 1912 y 1925. Ya vivíamos cuando se luchaba en la Primera Guerra Mundial. Hubo revoluciones, contrarrevoluciones, terror blanco y rojo. Se fusilaba a la gente. La vida humana no tenía valor. Hitler dice que los judíos son los responsables de la derrota alemana. Cree que los financieros e industriales judíos
minaron el esfuerzo bélico alemán utilizando recursos para sus empresas. Hitler exige una completa exclusión de los judíos. En 1924 escribe: al comienzo de la guerra, solo 12 o 15.000 judíos debían haber sido gaseados. Así el sacrificio de los alemanes que perecieron en la guerra no habría sido en vano. ¿Se trataba de un avance del Holocausto? Yo creo que el antisemitismo de Hitler estaba bien claro en su libro, el Mein Kampf. Pero nadie pudo adivinar cuán lejos llegaría. Esto puedo decirlo por mí mismo. Nunca creímos que llegaría tan lejos a la llamada solución final. El 30 de enero de 1933, Hitler se convierte en canciller de Alemania. El antisemitismo es ahora política de Estado, sin embargo, para muchos permanece en la sombra. En las calles se veía sonreír más que antes. Todos sonreían. Tenían una meta, ideales, y podían vivir para conseguir algo. Tenían la sensación de que merecía la pena vivir. El 43,9% de la población había votado al partido nazi. El 5 de marzo de 1933, un mes después de que Hitler llegara al poder, Berlín lo estaba celebrando. Pero el régimen tenía un lado oscuro. Decenas de millares de comunistas, socialistas y líderes sindicalistas fueron arrestados y enviados a campos de concentración, como el de Hall, en Oranienburg. Tenía su lado desagradable, pero por otra parte el lado agradable era muy grande. Ese era el que queríamos ver. No queríamos pasar el día llenos de remordimientos por lo que otros habían hecho, otros con los que no teníamos nada que ver. Mientras los alemanes miraban hacia otro lado, en otras partes del mundo había algunos que se manifestaban. El 23 de marzo de 1933, en Nueva York, los semitas marcharon en protesta contra la dictadura nazi. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Para Hitler, las manifestaciones eran una bienvenida excusa. El 1 de abril de 1933 se inicia en Berlín el boicot de los negocios semitas. Aunque algunos desaprueban la medida, solo unos pocos tratan de detenerla. Si veo algo que está mal y no me siento con fuerzas para combatirlo, entonces miro hacia otro lado. Creo que es algo natural. No se le debe dar demasiada importancia. Por supuesto, una minoría de alemanes se involucraron inmediatamente en los atentados contra los judíos. Pero lo que fue decisivo fue la indiferencia total con que la gente en general, y yo mismo, aceptamos la situación. Siguiente paso, la privación de los derechos. Vimos un aviso a la entrada de las piscinas. Se prohíbe el paso de los judíos a las piscinas. No podíamos creerlo. El asistente de la piscina principal era un amigo. Su hermana había trabajado durante 10 años en nuestra casa para mi familia. Prácticamente me había criado. Entramos y nos explicó que las piscinas de Alemania estaban ahora fuera del alcance de los judíos. Entonces le dijimos a nuestro padre que nos debíamos marchar del país. Pero él solía contestar:
Nada nos puede ocurrir. Yo he luchado por la madre patria. Había peleado en la Primera Guerra Mundial junto con sus 4 hermanos. Le habían concedido la Cruz de Hierro de segunda clase. Llegó a sargento y creía que su historial le protegería. Carnaval de Nuremberg, 1935. Ahora es ya oficial. Los judíos son por ley ciudadanos de segunda clase. En la cabalgata, los judíos participan también, pero como muñecos en la horca. Yo creía que el Führer no sabía nada, que todo aquello era obra de sus subordinados Himmler y Heydrich, puede que también de Goebbels, su negrero demagogo. Si el Führer supiera que sus oficiales judíos de la Primera Guerra Mundial lo estaban pasando mal, habría dado ya un puñetazo en la mesa. Pero el Führer lo sabía y lo aprobaba. En marzo de 1938, Austria es incorporada al Reich. 185.000 semitas viven en el país. Desde el primer día son maltratados. Era trágico oír ruidos detrás de ti y saber que estaban golpeando a alguien, pero que no podías volverte. Si lo hacías, iban contra ti. Por la misma razón, tampoco podías escapar. Había que volverse invisible. Pero las palizas no eran suficientes para los nazis. Los judíos debían marcharse. El ideal nazi es que cuando estos niños crecieran, no debería haber judíos en Alemania. No fueron Hitler, Goering, Goebbels o Himmler los que me apalearon y deportaron. No. Fueron el zapatero, mi vecino, el lechero, el cartero. Se pusieron un uniforme, un brazalete y una gorra con una calavera y huesos cruzados y se convirtieron en la raza superior. Lago Ginebra, julio de 1938. Delegados de 32 países se reúnen para encontrar una solución al problema de los refugiados del Reich. Pero nadie quiere a los judíos de Alemania. Uno tras otro, los representantes de los gobiernos dijeron: no podemos darles visados. El único que admitió que entraran judíos fue el delegado de la República Dominicana, que estaba dispuesto a aceptar a 5.000 de ellos. Los judíos deben ser expulsados mediante el uso de la violencia. Todos los miembros de las SS juran ante Hitler. A veces me despierto por la noche y oigo aquella mezcla de ruidos, cristales rotos, madera partida con un hacha y hombres gritando: ¡muerte a los judíos! 9 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos. Las sinagogas arden por toda Alemania. Las casas y las tiendas semitas son saqueadas. Nadie se hace ya ilusiones. Mi padre, después de volver a casa por la tarde, utilizó mis propias palabras: tenemos que marcharnos del país. Pero era demasiado tarde. 30 de junio de 1939. Al mismo tiempo que Hitler celebra el aniversario de su subida al poder, planea invadir Checoslovaquia, una acción que sabe que provocará a Gran Bretaña y a Francia. Ich will heute wieder ein Prophet sein.
Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. En marzo de 1939, Hitler invade Checoslovaquia. Lo hace sin que otras naciones le ofrezcan mucha resistencia. La búsqueda de Hitler por el Lebensraum, el espacio vital, se hace más ambiciosa. Nos dijo que nuestra generación sería la que haría posible la obtención del espacio vital para el pueblo alemán. Seríamos los que nos sacrificaríamos por la patria alemana. En septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia, pero esta vez Hitler había ido demasiado lejos. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra al Tercer Reich. Por detrás de las líneas del frente se empezaron a cometer crímenes. Cuando los soldados alemanes invadieron Polonia, en cada población había un círculo de personas importantes. Estaban el médico, el farmacéutico, el sacerdote y el maestro. Pues en general los cuatro fueron fusilados. Los nazis de Hitler fusilaron a los maestros, sacerdotes, farmacéuticos y médicos. Con el asesinato de los intelectuales polacos, se trataba de suprimir toda resistencia. Ein seltsamer Leichenzug bewegt sich durch Kielce. Ein Geistlicher und ein Wagen mit 6 rohen Särgen ohne Trauergefolge. Erschossene polnische Verbrecher. Asesinatos siguiendo órdenes superiores. Nos llegaron algunos oficiales que habían sido trasladados. Nos contaron con detalle cosas horribles que habían ocurrido, pero que nadie fue castigado por ellas. Se toleraba que los polacos fueran tratados como seres inferiores. Era algo terrible. Como con los judíos, bajo la bota alemana, los polacos se habían convertido en ciudadanos de segunda clase. Las directrices eran inmorales y amorales. Por ejemplo, había personas que no se metían con nada, pero que el Estado las consideraba criminales. Nos engañaban con eso. El Estado mataba a alguien solo porque tuviera una nariz aguileña, o porque no tuviera buena presencia, o porque fuera polaco. Algo inimaginable. En el mundo de la raza superior, no había lugar para los judíos. 2 millones de semitas vivían ahora bajo la ocupación alemana. ¿A quién le importaban los judíos de Polonia? No supimos ver la importancia del racismo nazi. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no llegamos a imaginar de qué manera el antisemitismo había penetrado en sus conciencias en aquellos años. Mientras la guerra se desarrollaba en los frentes, un segundo crimen empezaba a cobrar forma. Hitler ordenó el asesinato de las personas discapacitadas mental y físicamente. Según ellos, había personas que llevaban una vida que no merecía la pena. Estos seres iban a ser liberados de su infierno en la tierra mediante un acto de misericordia. El campo de concentración de Posen durante el invierno de 1939. Por primera vez, se cometen asesinatos en masa usando botellas de monóxido de carbono. Los nazis denominaron eutanasia esta horrible acción. La orden no era asesinarlos, sino liberarlos de la miseria. Estas fueron las primeras cámaras de gas. Más de 100.000 discapacitados fueron exterminados en ellas durante el Reich.
Entonces supe que Hitler despreciaba a la gente, ya fueran alemanes, rusos o judíos. Pero a los judíos y a los gitanos se les trataba peor, aunque en conjunto despreciaba a la gente. En octubre de 1939, Polonia cayó derrotada. En Berlín, Hitler hablaba de paz con Gran Bretaña. Churchill mag der Überzeugung sein, dass Großbritannien siegen wird. Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt. La oferta fue rechazada. Estaba enamorado de Inglaterra. Me di cuenta cuando dejé mi carrera y me alisté en las Fuerzas Armadas. Entonces me quise casar con una inglesa. Él nunca se opuso. Nunca lo utilizó contra mí, nunca. Era anglófilo. El 22 de junio de 1940, después de un mes de combates, Francia firma un armisticio con los nazis. De nuevo, el dictador corteja a Gran Bretaña para obtener su favor después de la victoria. De nuevo, no tiene éxito. Pero entonces todo salió mal. Y Mr. Jekyll se convirtió en un delirante Mr. Hyde. Que quería someter al objeto de sus amores. Desde mediados de 1940 hasta principios de 1941, la Luftwaffe bombardea Gran Bretaña, pero sin éxito. Al final del año, Hitler dirige su atención hacia el este y el ataque contra la Unión Soviética. El Ejército Rojo no fue capaz de reaccionar como en Finlandia. Stalin había asesinado a sus jefes militares. En 6 meses estaríamos en el Kremlin y los británicos firmarían la paz. Hitler preparaba su guerra de aniquilación. Quería espacio para que Alemania se expandiera y también quería destruir lo que denominaba el bolchevismo judío. Nicht vermeiden möchte ich auch den Hinweis noch darauf, den ich schon einmal tat, dass nämlich, wenn wirklich die andere Welt von dem Judentum in einen allgemeinen Krieg gestürzt wird, das Judentum damit seine Rolle in Europa ausgespielt haben wird. En junio de 1941, Hitler atacó a la Unión Soviética. En las primeras semanas, la victoria pareció inminente a sus generales. El mismo general Paulus me dijo lo siguiente: a mí, al general Paulus, me prohibieron cuando se preparaba la operación Barbarroja que hiciera planes para el invierno. No había que prever suministros invernales para la Wehrmacht en el este de Europa. Para entonces todo habría acabado, ya habríamos ganado la guerra. El avance del ejército era seguido por fuerzas especiales. Sus órdenes, al igual que en Polonia, era asesinar a la élite intelectual y matar judíos. Realmente comenzó una nueva fase cuando Rusia fue atacada. A partir de entonces se empezó a hablar de fusilamientos en masa. Hacia finales de julio, el avance se detuvo, motivado por las discusiones entre los jefes militares. El 4 de agosto, Hitler se reunió con los oficiales de Estado Mayor del Cuerpo del Ejército del Centro y los comandantes de los Panzer. Hoth y mi padre fueron llamados. Cada uno de ellos expuso la situación por separado a Hitler. No sabían lo que había dicho el otro, ni lo que había ocurrido, ni lo que iba a ocurrir. Todos los implicados opinaban que el avance hacia Moscú debía continuar. Pero Hitler había cambiado de opinión. Insistió en que parte del ejército debía dirigirse hacia Ucrania, haciendo que la derrota fuera inevitable.
El momento decisivo de la guerra llegó cuando se abandonó el plan original de tomar Moscú y se hizo otra cosa muy diferente. Fue la mayor crisis de la carrera de Hitler hasta aquel momento. Durante una visita al flanco sur de su ejército, sufrió repentinamente un colapso. Personalmente estoy convencido de que Hitler comprendió entonces que había perdido la guerra. Él mismo había dicho que todo debía acabar en 6 meses o todos los esfuerzos habrían sido en vano. El 14 de agosto de 1941, Churchill y Roosevelt mantuvieron una cumbre en alta mar. Allí diseñaron la Carta Atlántica, con la intención de conseguir acabar con la tiranía nazi. La creencia de Hitler de que Gran Bretaña se derrumbaría se había deshecho. En tiempos normales, se llama a la policía para que mantenga el orden. Pero en tiempo de guerra, las acciones son más drásticas. No debía repetirse lo ocurrido en 1917-18, cuando los alemanes se rebelaron en casa contra los soldados del frente. Nada pudo detener a las tropas. Eso fue lo peor que pudo ocurrir. En agosto de 1941, Hitler visitó a sus soldados en Ucrania. De nuevo creía que la victoria era segura. Pero como precaución, había ordenado al jefe de las SS, Himmler, que matara a todos los que estaban en los campos de concentración si eran derrotados. Pero, ¿qué harían con los judíos? Tenían que ir a algún sitio. Y efectivamente se mantuvieron conversaciones para llevarlos a Palestina. También se habló de que fueran a Madagascar. Otros decían que debían ir al este. Esa era la única solución con posibilidades de éxito. Pero desde el principio tuvimos dudas acerca de la sinceridad de este plan. Neuwied, Alemania, otoño de 1941. Funerales por las víctimas de los bombardeos enemigos. La propaganda nazi acusa a los judíos de las muertes y pide venganza por sus supuestos crímenes. Sollten wir Deutschen in diesem Kampf besiegt werden, dann würde dieses deutsche Volk mit Stumpf und Stiel ausgerattert. Der Jude würde ein Erbarmen nicht kennen, eine Gnade nicht kennen. Es ist dieser Kampf auf Leben und Tod, sein oder nicht sein, unerbittlich. Gott Jehova, Gott der Rache, er würde dich fressen. Se creía que estaba probado, que los judíos de todo el mundo permanecerían juntos contra viento y marea. Los judíos alemanes eran realmente marionetas de los judíos americanos. Aunque eran los judíos franceses e ingleses los que movían las cuerdas. En septiembre de 1941, el refugio del Lobo de Hitler en el este se convirtió en el cuartel general donde se tomaban todas las decisiones. Para empezar, la deportación de los judíos del Reich a la Europa del Este, por orden del Führer. Mientras que decenas de millares de alemanes arriesgaran su vida y perecieran para que la plaga bolchevique no asaltara nuestra cultura europea y nuestra bella Europa, los judíos, y aquí uso una expresión que no repetiré, no tendrían la mejor de las vidas. En septiembre se nombró en Praga un nuevo gobernador.
Su nombre, Reinhard Heydrich. Se le consideraba como una persona muy peligrosa y ambiciosa. Era terriblemente capaz, un hombre muy eficiente, pero muy peligroso. Desde agosto, sus fuerzas especiales en Rusia se habían dedicado a asesinar no solamente a varones semitas, sino también a mujeres y a niños. Ahora se preparaba para la llamada solución final del problema de los judíos. Para ello contaba con sus fieles secuaces. La mayoría de ellos esperaban a conocer las directrices oficiales, lo que iba a decir Heydrich. Luego lo repetían religiosamente, o incluso se anticipaban a él. Uno de sus ayudantes era Adolf Eichmann. Als Heinrich mich zu sich befahl. Und er sagte mir, der Führer hat die physische Vernichtung der Juden befohlen. La misión de Eichmann era conducir a la muerte a los judíos europeos. Si las órdenes procedían de arriba, harían lo que fuera, cualquier cosa. Si se lo ordenaban, Heydrich cogería el listín telefónico y diría: buscad a los que tengan un nombre que empiece por P y llevadlos al campo de concentración. En todas las regiones ocupadas, el asesinato no siempre resultó fácil para los verdugos. Todos los días, más de 30 de ellos, a veces 50 o 60, decían que estaban enfermos. Generalmente solo se daba de baja a unos pocos, o se les daba alguna medicina o pastillas. Según supimos, sufrían crisis nerviosas. También hubo suicidios y algunos fueron llevados a sanatorios mentales. En septiembre, en la ciudad rusa de Mogilev, se realizaron nuevas pruebas con monóxido de carbono con personas discapacitadas. Con ayuda de los tubos de escape de los coches, se podía producir monóxido de carbono en cualquier lugar. También hubo alguno de estos asesinos que se suicidó. Por eso se buscó un método impersonal de exterminación. Si uno de aquellos verdugos tenía hijos y mataba a 2 niños, no volvía a ser la misma persona. Por eso se introdujo el gas. En 1941, unos expertos en eutanasia llegaron a Belzec, en la Polonia ocupada. Iban a construir un campo de exterminio. Los asesinatos se extendieron a todas partes. En el otoño de 1941, llegaron noticias del este de que 5.000 personas habían sido exterminadas en un solo lugar. Otras 3.000 en otra parte. Y también otras 10.000 en algún sitio. Las noticias provenían de varias fuentes y eran aterradoras. En octubre de 1941, me di cuenta de que se estaba realizando una política de exterminación sistemática en el frente este. Al mismo tiempo, el invierno ruso había detenido el avance alemán. Los soldados quedaron expuestos a temperaturas bajo cero sin ninguna protección. No estábamos equipados para aquel frío. No teníamos ropas de invierno, solo de verano. La mayoría de nuestras bajas fueron a consecuencia de la congelación y el tifus. En las afueras de Moscú, el frente se detuvo.
La guerra relámpago había fallado. Por supuesto, perdimos la fe en la victoria final. Ahora se trataba únicamente de sobrevivir. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses atacaron Pearl Harbor y Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. Ahora se trataba de una guerra mundial. La hora de la profecía había llegado. Auch wenn wir nicht im Bündnis mit Japan stünden, werden wir uns darüber im Klaren, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Si todo se desarrollaba de una manera tranquila y ordenada, se recibía una tarjeta postal de la Asociación Judía del Reich que decía que el señor, la señora o la señorita tal debía prepararse para ser llevada a un campo de trabajo. Conforme 1941 se acercaba al final, 1000 semitas de Stuttgart habían sido llevados al campo de Killesberg. Solo 28 sobrevivieron. De pronto sonaba el timbre y aparecía en la puerta alguien de la Gestapo, del ejército o de la policía, diciendo que la señorita, el doctor y la señora Soyland hicieran el favor de coger sus maletas. Lo decían muy tranquilamente, sin alboroto. Bajaban por las escaleras, no se nos permitía usar el ascensor. En la calle esperaba un camión, el equipaje era guardado en algún lugar o dejado en la esquina y los detenidos subían al camión y se los llevaban. Todo parecía muy metódico. Se hacía creer a la gente que iban a comenzar una nueva vida en el este. Pero era rotundamente falso. Cuando fui detenida, un hombre de la Gestapo me dijo que me iban a enviar al este a trabajar. No mencionó un sitio específico. Yo fui tan ingenua que le dije que quizás me pudieran mandar con mi madre. Él se rió de una manera horrible y me contestó que me iba a reunir con ella muy pronto. Incluso antes de que los judíos se marcharan de la ciudad, sus casas eran adjudicadas. Nos asignaron un apartamento. En él estaba un hombre mayor, encantador, que se parecía a Albert Einstein. Mantuvimos una agradable conversación. Nos dijo, desgraciadamente tengo que dejar el apartamento. Lo que más pena me da es el magnífico piano. A continuación se puso a tocar unos maravillosos compases y dijo, cuídenlo bien. Yo me puse a llorar y dije que no quería mudarme a ese apartamento. Aquel magnífico piano fue subastado al mejor postor y su dueño fue obligado a marcharse con una sola maleta. Él creía que iba a ser llevado a alguna clase de gueto. No lo sabía y se marchó muy optimista. Solo dijo que le daba pena abandonar su apartamento. Había vivido en él muchos años. Tenía los ojos muy brillantes. Todavía los recuerdo hoy en día con claridad. Su viaje sería solo de ida. ¿Pero a dónde? Durante el viaje se nos dijo que nos llevaban a Riga. Yo no conocía dónde estaba Riga, pero creíamos que íbamos allí, al este, a trabajar. Después de 3 días, el tren se detuvo. No había más que vías en aquel lugar. No había estación. Entonces, por primera vez, tuve miedo. El gueto de Riga, la última parada para 19.000 semitas alemanes. En todo el gueto, las casas estaban vacías. Los enseres de la casa estaban esparcidos, las camas abiertas. La mujer que nos introdujo nos prestó ayuda. Creo que era del grupo de Hannover o de Colonia, no sé.
Nos dijo que teníamos que quedarnos, que los letones habían vivido antes allí. En la pared de la cocina había escrito algo con lápiz. Estaba en alemán. Adiós, mamá. Los semitas letones nos dijeron que sus gentes se habían marchado para dejarnos sitio a nosotros. No lo creímos, pero era cierto. En enero de 1942, los dirigentes principales del Tercer Reich se reunieron en una finca cerca del lago Wannsee. El presidente de la conferencia era Reinhard Heydrich, y en su agenda estaba señalado la aniquilación de los judíos. Se calculó con gran detalle cómo debían morir, incluyendo a los que vivían en Turquía y Gran Bretaña. La cuenta final sería de 11 millones de personas. Hitler hablaba entonces abiertamente de la exterminación de millones de seres humanos. Zum ersten Mal werden nicht andere allein verbluten, sondern zum ersten Mal wird dieses Mal das echt altjüdische Gesetz angewendet, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Lo había dicho antes, el 30 de enero de 1939, el 30 de enero de 1940 y el 30 de enero de 1941. Nadie lo tomó en serio, de la misma forma que nadie tomó en serio el Mein Kampf. Entonces yo me dije que no debíamos cometer el mismo error dos veces. La orden ahora era que no debía quedar rastro de los judíos o de los crímenes. En Kaunas, Lituania, en 1943, se volvieron a abrir fosas masivas con un pretexto ridículo. Nos dijeron que los soviéticos habían matado a mucha gente y que debido a la lluvia, los cadáveres enterrados podían contaminar el agua subterránea. Por lo tanto, debíamos exhumarlos e incinerarlos. En 1944, en Kluga, Estonia, el Ejército Rojo llegó inesperadamente y tomó a los excavadores por sorpresa. No habían tenido tiempo de acabar el trabajo. Cuando estaba abriendo una fosa, me encontré con los cadáveres de hebreos austriacos. Estaban vestidos y apenas se habían descompuesto. En aquellos tiempos no se les obligaba todavía a desnudarse. Incluso ahora me acuerdo de una chica muy guapa. Sus ojos estaban cerrados, al igual que su boca, como si durmiera. Un oficial austriaco del servicio de seguridad estaba allí. Noté que estaba muy nervioso. Se asomaba a la fosa y no paraba de fumar un cigarrillo tras otro. Le oí decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? ¿Cuántos de mis amigos estarán ahí?